Hola, mi querido amigo y amiga. Dios te bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado. Hoy es un día especial. Este es el día que Jehová ha hecho y ha preparado para nosotros. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Qué lindo es poder una vez más saludarte. Yo muy contento porque damos inicio hoy a un nuevo trimestre, a una nueva lección titulada Éxodo. Y pues, ¿quién no se ha fascinado con la historia del Éxodo, del pueblo de Israel? Y bueno, para mí también es muy significativo poder estudiar la lección de este trimestre, cuyo autor de la lección es un apreciado profesor de la Universidad de Andrews, mi profesor Jiri Moscala. Tuve el privilegio de recibir de él en dos o tres materias de lo que fue la maestría que hicimos en ministerios pastorales en Andrews. Así que conozco de manera personal a nuestro pastor y profesor Jiri Moscala, un hombre maravilloso, un hombre lleno de mucha sabiduría, de mucha humildad. Bueno, yo estoy muy agradecido pues con Dios y con él de haber recibido enseñanzas valiosas de parte de este siervo del Señor. Así que no me cabe la menor duda que vamos a tener un estudio que nos acompañará durante 3 meses, que va a tener contenido rico, contenido cristocéntrico, porque al final todo lo que nosotros estudiamos de la Escritura tiene que tener como centro a Cristo, y definitivamente esta lección para este trimestre no será la excepción. Primera lección, la lección introductoria, la lección que nos va a presentar el contexto histórico de todo esto que vamos a estudiar durante estos 3 meses, se titula El trasfondo y el nacimiento de Moisés. ¿Ok? Para el día de hoy, sábado 28, el autor nos presenta una introducción que nos permite poder nosotros adentrarnos en este estudio maravilloso. Iniciamos entonces un tema poderoso, un tema profundamente relevante. No es solo una historia del pasado, es una historia que tiene muchas connotaciones y aplicaciones para nuestra vida, para nuestro peregrinaje. Nosotros quienes somos el Israel espiritual, nosotros que somos extranjeros, advenedizos, nosotros cuya ciudadanía no es terrenal sino celestial, nosotros que estamos peregrinando por este mundo rumbo a la Canaán celestial. Evidentemente este estudio tiene un significado profundo. Así que es una historia que está llena de dolores, de consecuencias, de luchas, de anhelos de libertad, que es con el que tú y yo constantemente estamos luchando, estamos anhelando, con luchas, con hábitos que sabemos que no son buenos y que tenemos muchas cosas que desaprender y otras tantas que aprender. A lo largo de estas semanas vamos a explorar y ratificar que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que Dios sigue siendo el soberano, que Dios siempre ha visto por su pueblo oprimido, esclavizado, aparentemente olvidado, pero nada más lejos de la realidad. Y descubriremos que aún en medio de ese aparente silencio o lejanía de Dios, Él nunca ha dejado de estar presente. La lección de esta semana, titulada Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés, nos va entonces a introducir a esta realidad dolorosa. Sí, un pueblo que gime bajo el cautiverio, bajo la esclavitud, consecuencia en parte de su rebeldía, pero también otros sufrimientos que vinieron como consecuencia de la maldad de otros y de vivir en un mundo lleno de pecado. Dice el versículo de la semana
en Éxodo 2, 23 al 25, que los israelitas gimiendo a causa de la servidumbre, pues clamaron. Y subió su lamento, dice, su lamento subió con motivo de su servidumbre hasta Dios. Y Dios oyó su gemido, su lamento, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Interesante este texto. Primero que nada porque allí dice que ellos pues se lamentaron, mostraron este lamento, clamaron por estar pues siendo esclavos. No tenemos evidencia de que ellos hayan clamado específicamente a Dios, pero lo que sí es cierto es que su lamento fue escuchado por Dios, como Dios escucha tu lamento y el mío. Entonces Dios vio, Dios oyó, Dios se acordó de su pueblo, de su pacto, no porque Él se hubiese olvidado, sino porque había llegado el tiempo que desde hacía mucho tiempo se había establecido para la liberación. Y al llegar ese tiempo, había llegado entonces con ello la liberación en el tiempo exacto de Dios con todo su poder manifestado. A veces nosotros también nos sentimos esclavizados de algún pecado, algún juicio, alguna carga que parece como tan pesada e imposible de que nos podamos liberar de ella. Nos preguntamos si Dios contempla y le importa nuestro sufrimiento, si realmente Él está allí, está presente, si le importa o si Él tiene verdaderamente el poder para liberarme. Y esta historia nos asegura que sí, ¿ok? Porque Dios siempre ha estado presente, conduciendo el destino de este mundo e intentando ser el que conduce tu vida por completo hacia un destino maravilloso y feliz. Es solo que, al igual que el pueblo de Israel, que muchas veces se resistió, no se lo permitió y sufrió las consecuencias, de la misma manera ocurre con nosotros. Pero no por eso Dios nos deja de amar, no por eso Dios nos deja de buscar. La iniciativa de la salvación o de la liberación siempre viene de parte de Dios para todo aquel que decide confiar en Él. El Éxodo no solo entonces es una historia antigua, no, es un reflejo de que la redención en Cristo está asegurada, ya se logró por nosotros. Y por eso lo importante de este estudio, porque este estudio nos va a hablar de libertad, de fe y de un Dios que jamás se ha olvidado de su pueblo. Para el día domingo 29 de junio tendremos como título El pueblo de Dios en Egipto. Es interesante cómo comienza el segundo libro de la Biblia. Nosotros lo conocemos como Éxodo, que significa salida, pero en el hebreo original se llama Shemot, que significa nombres. Y fíjate que no es casualidad que el libro inicia precisamente con los nombres de los hijos de Jacob, recordando a los descendientes del pacto. Esto nos revela una verdad interesante, crucial, y es que Dios sabe cuál es tu nombre. Mío eres, yo te he puesto nombre, dice el Señor. Dios conoce a sus hijos, conoce el nombre de todos sus hijos, de todos los miembros de su pueblo. Y aunque hayan pasado generaciones y generaciones, aunque tal vez tú te has ido a una tierra lejana, aunque las circunstancias quizás han cambiado, Dios te sigue recordando, Dios te sigue teniendo presente. Sabe todo lo de tu vida, sabe tu nombre, sabe dónde vives, sabe qué te pasa. Se percata hasta cuando un cabello cae de tu cabeza, porque Dios es un Dios que nos ama con intensidad, con detalles. Entonces, dice el versículo 7 de Éxodo 1 lo siguiente: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Fíjate
Dice que cuando ellos llegaron a Egipto, eran apenas 70 personas, la familia de Jacob, lo dice Éxodo 1:5. Pero ya para el tiempo del éxodo, de la salida, eran aproximadamente, dice acá, 600,000 hombres de a pie. Lo dice Éxodo 12:37. Este término de 600,000 hombres de a pie se refiere a varones adultos con condiciones de marchar o de combatir, hombres capaces de ir a la guerra. No se están incluyendo allí ni a las mujeres, ni a los ancianos, ni a los niños. Por esto es que algunos se han atrevido a especular diciendo que el total del pueblo que fue liberado pudiera incluso haber superado los 2 millones de personas. Otros dicen menos, etc. Pero definitivamente era una gran multitud. Ahora, lo que realmente es significativo es el crecimiento, ¿no? De cuántos llegaron y cuántos salieron. Fue un crecimiento asombroso que va en concordancia con el cumplimiento y la promesa de Dios hacia Abraham registrada en Génesis 15:5 y Génesis 17:2, donde le dijo: yo te voy a multiplicar, tu descendencia será muy, muy grande, pero con la bendición de Dios, de ese crecimiento, de esa prosperidad, pues llegó la opresión. Lo relata Éxodo 1:8-11 y dice lo siguiente: en tanto, para ese momento, cuando ellos habían aumentado mucho en número, dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y le pusieron comisarios al pueblo de tributos que los molestaban con sus cargas. Acá hay una lección a priori poderosa, significativa, y es que nuestra estabilidad o nuestra tranquilidad en este mundo es fluctuante. O sea, no podemos confiar en el hombre, sino solamente en Dios, quien es el único que no cambia. Aunque parecía que pues Dios entonces se había olvidado de ellos, nunca fue así. En medio de ese cambio, el hombre cambia, pero Dios nunca cambia. Sí, los gobiernos cambian. Tú no puedes fijar tu confianza en ningún sistema político, en lo bien que harán los hombres las cosas, porque no es así. Todo es muy cambiante cuando depende de la palabra del hombre, que una vez que tiene poder, como dice ese dicho, dale poder a un hombre y lo conocerás. Entonces el único que no falla es el Señor. Entonces las situaciones pueden cambiar de la noche a la mañana. Y tu confianza y tú vas a estar solo seguro en la providencia y en la soberanía de Dios, que ese no cambia. Y al contrario, dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Así que es asombroso que mientras más ellos eran oprimidos, más y más se multiplicaban. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque así es Dios. Dios en medio de la tribulación nos fortalece. Dios en medio del dolor hace que su pueblo que se aferra a Él no sea disminuido, las fuerzas nuestras sean renovadas y podamos seguir adelante, alzar vuelo como el águila y seguir entonces siendo prosperados. Ahora, esto nos recuerda también otro aspecto, y que es a veces en las situaciones precarias de la vida y en las pruebas, primero, donde el hombre suele acordarse de Dios. Segundo, cuando salimos de nuestra zona de confort y entonces estamos en un país extraño, allí nos volvemos más disciplinados, más dispuestos a luchar, a salir adelante, a ir con todo. A veces cuando estamos en nuestra tierra, no tenemos esa misma actitud. Queremos a veces vivir del mismo sistema. Pero cuando la vida nos confronta y nos toca a veces estar fuera de nuestra área de confort, allí nos reinventamos, allí salimos adelante, allí sacamos fuerza y disposición a hacer cosas que a veces en nuestro país no estábamos dispuestos a hacer, y eso suele ocurrir en tiempos de crisis. La crisis, por lo tanto,
no tienen por qué resultar en perjuicio, sino que en medio de las crisis a veces que Dios permite, Él está en medio de las crisis. Él no las manda, pero Él obra para bien en medio de las crisis para nuestro crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, ¿ok? Así que eso es lo lindo que vemos a lo largo de la historia del Éxodo. Aunque comienza con una situación de esclavitud, termina con la presencia de Dios en el tabernáculo, en el centro del campamento, como lo dice Éxodo 40 del 34 en adelante. Es decir, desde la opresión hasta la gloria, o desde el silencio hasta la presencia visible del Dios libertador. Nos muestra ese peregrinaje, nos muestra las consecuencias de la rebeldía. Nos muestra, pues, el atraso en los planes que Dios tiene para nosotros en un tiempo determinado, como consecuencia de nuestra rebeldía, pero no por eso Dios deja de obrar y al final el Señor triunfa. Y todo aquel que se someta a su voluntad va a ser parte del triunfo que ya se ganó para ti y para mí. Así que es lindo esto, es lindo porque el Éxodo nos muestra esto, ¿ok? El triunfo de Dios, no solo el triunfo de Dios sobre el faraón, sino sobre todas las fuerzas del mal, como siempre ha ocurrido. Satanás nunca le ha podido ganar a Dios. Él es un enemigo vencido, ¿ok? Así que Dios siempre está al control. Dios siempre da una solución y abre caminos donde humanamente no los hay. Él nunca se olvida de su pueblo. Y si nos colocamos en sus manos, también nosotros vamos a poder entonces salir victoriosos. La lección para el día lunes 30 de junio se titula El trasfondo histórico. Allí la historia del pueblo de Dios en Egipto no comienza directamente con el sufrimiento, sino con una historia de propósito divino, inclusive a través de eventos dolorosos. Recuerda cómo comienza todo. Todo comienza con un jovencito que tuvo sueños que despertaron al contárselo él a su familia y a sus hermanos. Despierta y se enciende la envidia y la ira contra él por parte de sus hermanos mayores. Esto lleva a que entonces ellos decidan quitarle la vida y luego finalmente no se la quitan, pero lo mandan, lo venden como esclavo, según Génesis 37:28. Y aunque todo parecía perdido, la escritura dice en Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. A pesar de ser esclavo entonces en tierra extraña, Dios nunca dejó de estar con él. Todo lo que José tocaba, Dios lo bendecía, florecía. José, como bien conocemos la historia, fue llevado a Egipto, pero Dios en su providencia lo colocó justo en el lugar donde él debía estar para desarrollar sus planes. Génesis 41, del 41 al 43, describe la exaltación de José por parte del faraón, luego que él entonces fue ocupando diferentes posiciones, diferentes pruebas, pero en medio de las pruebas no se quedó postrado, se levantó, dependió de Dios, dio lo mejor de sí, fue fiel en lo poco y así Dios lo preparó para ser fiel en lo mucho. Y sabemos entonces cómo al final es exaltado por Dios a través del faraón. Dice allí, dijo además faraón a José, después que le revela el sueño, después que le da la solución a esta hambruna futura, dice, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo, el anillo de su mano, y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Dios convirtió a José en la segunda autoridad más grande del imperio más grande de aquel entonces, gobernador de Egipto. Gracias a la sabiduría que Dios le dio a José,
Así entonces Egipto, como bien conocemos la historia, fue salvado del hambre y fue también salvados muchos otros pueblos. También fue salvado Jacob y sus hijos, quienes, como conocemos la historia, llegaron bajo estas circunstancias a Egipto buscando alimento, como lo dice Génesis 46. El faraón entonces se mostró amistoso y generoso con los hebreos, con los descendientes de José, por todo ese respeto y gratitud que él sentía para con José. Sin embargo, como ya lo mencionamos en la lección de ayer, dice Éxodo 1:8, que se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Históricamente, acá el autor nos da algunos datos históricos. Se cree que este nuevo rey, el sucesor de este faraón que había tenido consideración con José, fue Amosis I, quien reinó aproximadamente entre 1570 y 1546 a.C., siendo el primer faraón de la dinastía que expulsó a los hicsos, extranjeros semitas como los hebreos, etcétera, ¿no? Ahora, le siguió Amenhotep, que reinó entre 1553 y 1526 a.C., y luego Tutmosis, quien reinó desde Tutmosis I, quien reinó desde 1525 a 1512 a.C., a quien se le atribuye ese primer decreto de matar a los hijos varones hebreos. Fue en su tiempo que su hija Hatshepsut, que estuvo este rey entre 1503 y 1482. Ella, la princesa, fue la que adoptó a Moisés como su hijo y luego gobernó Tutmosis III desde 1504 hasta 1450 a.C. y que probablemente este fue el faraón que estuvo reinando cuando se produjo el éxodo. Así que de acuerdo a esta cronología se estima que el éxodo debe haberse dado alrededor del 1450 a.C. en los tiempos del reinado de Tutmosis III. Aunque no tenemos mayores detalles de todo lo que pasó en esta historia, bueno, como lo dice de hecho, ni en esta ni en muchas otras historias, como lo detalla Pablo en 1 Corintios 13:12, que ahora vemos por espejo oscuramente, pero un día podremos conocer toda la historia. Qué interesante será en la tierra nueva, pienso, conocer los detalles de tantas historias que hoy nos llevan a imaginar, a especular, pero poder conocerla de voz de sus propios protagonistas, del mismo Dios, mirando nosotros la historia de una manera quizás como en forma de película, no solo relatada teóricamente. Será interesantísimo y podremos conocer muchos detalles. Pero lo que sí hoy nosotros podemos tener como información suficiente es de que la mano de Dios siempre ha estado allí en favor de sus hijos y de su pueblo. Mientras tanto, lo que sí nosotros podemos definitivamente decidir es confiar en ese Dios. Creer en que ese mismo Dios que obró en favor de José, en favor de su pueblo, es quien nos representa, es quien nos salva, es quien nos acompaña en medio del desierto, es ese que sigue siendo fiel y que a pesar de que las circunstancias en este mundo varían como consecuencia de los cambios de un gobernador a otro, un gobierno peor que el otro y así sucesivamente, las promesas del Señor siguen siendo fieles y verdaderas y para siempre. Así que podemos confiar en Él, ¿ok? En cada página de la historia de nuestra vida, por muy oscura que sea, su luz, la luz del Señor, sigue brillando. En la parte del día martes, 1 de julio, la lección se titula Las parteras de las hebreas. Interesante, qué linda lección esta. Allí dice el relato de Éxodo 1 del 15 al 22, es el contexto del cual vamos a hablar, y se nos presenta una escena poderosa, profundamente inspiradora. El faraón, ese gobernante pues sin nombre, porque al final
se le llamaba faraón, que significaba rey. Y la Biblia lo registra como el faraón, como el rey. Pero el nombre no queda registrado en la Biblia. Sin embargo, sí queda registrado los nombres de unas mujeres valientes, Acá nosotros conocemos que el faraón, para ese momento de las parteras que da la orden de matar a todos los recién nacidos, pues las parteras se niegan a cumplir con esta orden malvada que iba en contra de la voluntad de Dios, a riesgo de poder morir, a riesgo de, al desobedecer, pues sencillamente perder privilegios, ser encarceladas, maltratadas o incluso muertas. Sin embargo, ellas decidieron no darle muerte a ninguno de los niños hebreos que iban naciendo. La historia allí la encontramos en Génesis 1 del 15 al 21. Ellas decían, es que las mujeres hebreas son tan fuertes que cuando nosotros llegamos allí, ¿no? Ya han dado a luz solas, no nos han necesitado. Y entonces pues la orden era que ellas fueran las que recibieran a los bebés y los mataran al nacer, y ellas nunca obedecieron a esta orden. Sífora y Fúa son las únicas mujeres mencionadas como nombres de esta historia. El faraón, considerado por los egipcios como el mismísimo Dios, el Dios del sol, el Dios encarnado, pues no logra imponer su voluntad, sino, ¿por qué? Bueno, porque la voluntad que siempre se cumple es la de Dios. Pero lo interesante es que Dios cumple su voluntad a veces con instrumentos que para el razonamiento y los planes humanos a veces son los menos adecuados, pero como dice la Escritura, que Dios a veces toma lo simple del mundo para avergonzar a los sabios, ¿sí? Ahora, estas mujeres obedecieron a Dios. El nombre de ellas sí queda registrado en la Escritura. Los planes de Dios, lo que nos muestra la lección de este día, es que se van a cumplir estos planes con o sin tu participación. El Evangelio será predicado al mundo entero. El Señor dice, si yo tengo que hacer que estas piedras hablen, yo lo puedo hacer. Pero nosotros tenemos el privilegio. Se nos ha encomendado una tarea maravillosa que los ángeles desearían que se les encomendara a ellos, de nosotros pregonar el mensaje de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No necesitamos ocupar ningún cargo importante, incluso no es necesariamente la condición económica o la preparación académica que tengamos lo que se requiere para tú servir como instrumento poderoso en las manos de Dios para liberar a las personas. Estas mujeres fueron utilizadas por Dios, fueron humildes servidoras del Señor, temían más a Dios que a los hombres, dice ahí Éxodo 1:17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Así que estas mujeres tenían una convicción de a quién debían servir. Hay que servir a Dios antes que a los hombres. Y como resultado, allí dice que Dios les bendijo a ellas y a toda su familia. Dios hizo bien a las parteras y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó también a sus familias, dice Éxodo 1, 20 y 21. Así que lo impactante de este pasaje es el contraste, como ya dije, que ante los ojos del mundo, el faraón era el admirado, pero ante los ojos de Dios, quien recibe a fin de cuentas la admiración es Él y estas mujeres humildes. Así que grande es la gloria de que Dios, la exaltación que Dios le dará a aquellos que en su condición y con las oportunidades que hemos tenido, hemos decidido actuar como la voz del Señor, como los pies del Señor, ¿ok? Y ese día vamos a poder recibir del Señor la palabra maravillosa y la invitación: venid a mí, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparados para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque hiciste todo lo que yo te dije que hicieras en mi nombre. Así que tú y yo también tenemos un lugar dentro de este conflicto, dentro del drama humano, para actuar como instrumentos de Dios. Tal vez
decimos es que no tengo condiciones, es que si yo fuera, y soñamos con quizás grandes encargos, pero no es así, no es así. Realmente tenemos que ser fiel en cada detalle pequeño que el Señor nos encomienda, y pues Él se encargará de encomendarnos mayores responsabilidades en la medida en que demostremos ser diligentes y confiables, ¿ok? La lección para el día miércoles 2 de julio nos habla ya del nacimiento del libertador, el nacimiento de Moisés. Éxodo capítulo 2 versículos del 1 al 10. Allí la historia del nacimiento de Moisés, ya ustedes saben que es una historia emocionante. Todos los que hemos nacido pues en la iglesia y en el evangelio, es una de las historias más fascinantes que hemos estudiado desde chico, porque es una historia donde la providencia del Señor se manifiesta, pues ocurre en tiempos oscuros para el pueblo de Dios. Éxodo 1:22 nos dice lo que ya habíamos mencionado, que el faraón ordenó que fueran lanzados al río Nilo todo varón hebreo recién nacido, en virtud de que las parteras habían desobedecido a esta orden. Entonces dijeron, bueno, entonces ahora la orden es, vamos a lanzar a todos los niños varones pequeños, ¿verdad?, al río Nilo para que se ahogaran. Y así que parecía que el enemigo allí esta vez sí tendría éxito, sí estaría al control, pero sin embargo allí Dios siguió obrando y gobernando. En este contexto nace Moisés. Durante la poderosa dinastía de Egipto, la 18ª dinastía de Egipto exactamente, probablemente bajo, como ya lo dijimos, el reinado de Tumosis III, conocido como el Napoleón de Egipto. Sin embargo, ante la soberanía del verdadero Dios, por muy grande que él era, el faraón más famoso no pudo estropear los planes que Dios tenía. Y no pudo acabar con un niño condenado a morir, sino que Dios le salvó y fue preparado y escogido para liberar a su pueblo. Éxodo 2:2 dice que su madre vio que el niño era hermoso. Y el término usado acá es top, la misma palabra que se usa en la creación cuando dice y vio Dios que todo era bueno, que todo era top. Esa es la palabra que se usa, o sea que todo era realmente perfecto, que todo era hermoso. Y así era Moisés. No solo era hermoso por fuera, sino que era perfecto. Porque es que Dios se encarga de... No es que necesitemos ser perfectos para ser utilizados por Dios, pero lo que él denotaba era que Dios es un Dios que obra de manera perfecta. No solo era hermoso, sino que era perfecto en todo. Tiene que haber demostrado muchos atributos desde muy pequeñito, y Dios entonces obró. Lo más asombroso es cómo Dios despliega su misericordia y su providencia. Moisés, sabemos que es ocultado durante 3 meses para no ser lanzado al río Nilo. Segundo, luego fue colocado en esa misma canastilla del río Nilo donde el niño debía morir, ¿sí? Donde muchos bebés sí murieron. Y es precisamente allí donde la hija del faraón, la princesa egipcia, lo encuentra y lo adopta, dándole el nombre de Moisés, que pues significa sacado de las aguas. Ahora, ¿quién habría imaginado que así se desarrollaría la historia? Que ese bebé indefenso, que ese bebé que estaba condenado a muerte, fuese el instrumento utilizado por Dios para cumplir con la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Éxodo 2, 24 y 25 nos dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto, es el versículo clave de esta semana. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Pero antes de liberar a Israel, Moisés necesitaba ser ¿qué? Ser probado, ser formado. Aquí vemos la providencia. Éxodo 2, 7 al 9 nos dice que la misma madre del niño prepararon allí toda una estrategia
para colocar el niño en la canasta, vigilarlo. Su hermana María, Miriam, le vigilaba, y cuando la reina, entonces la princesa lo encuentra, se le ofrece: tengo una nodriza que te puede cuidar al niño, y ella decide hacerlo. Así que Dios lo preparó todo para que la misma madre de Moisés pudiera ser quien le cuidara durante sus primeros 12 años aproximadamente, educándolo en el temor de Jehová. Y aunque recibió también una muy buena educación egipcia, la formación espiritual inicial, esa de la cual dice la Escritura: instruye al niño en mis caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de mí, acá la vemos manifestada. Esa base sólida, bajo la instrucción y la sabiduría de Jehová. Eso que dice la Escritura, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es que no debemos prepararnos para este mundo, no es que no debemos estudiar, no, pero no es la preparación más significativa y más importante, porque como hemos dicho, Dios a veces coge a los simples del mundo para avergonzar a los sabios. Y aunque Moisés fue preparado en la corte del faraón y estaba preparándolos, lo estaban preparando para llegar a ser el faraón, el sucesor, realmente Dios lo estaba preparando de otra manera para cumplir la labor de el libertador de acuerdo a los planes de Dios. Así que esto nos enseña algo importante, que como ya dije, si conservamos el temor a Jehová, la sabiduría según los conceptos humanos van a ser bien utilizadas. Ahora, sin el temor a Dios, la sabiduría envanece. El conocimiento realmente vuelve a la persona realmente necia, la vuelve prepotente. Pero cuando se entiende que todo lo que tenemos o sabemos es dado por Dios y es para servirle a Él y cumplir con sus propósitos, allí Dios nos va a bendecir. Cuando tenemos como base sólida el temor a Jehová, todo lo demás cobra importancia. Sin el temor a Jehová, la sabiduría del mundo realmente no sirve de nada. ¿Ok? Así que bueno, la lección ya del jueves, para ir casi finalizando esta lección de esta semana, nos presenta un cambio de planes. ¿Cómo ocurrió este cambio de planes? Lo encontramos en Éxodo 2, del 11 al 25. La historia de Moisés da un giro inesperado quizás para él, pero no para los planes de Dios. O sea, Dios ya lo sabía, y no quiere decir que Dios ya lo había dictaminado de esa manera. Pero la historia nos cuenta que después que él fue adoptado por la hija del faraón y educado como príncipe, pues quizás Moisés debe haber dicho: bueno, creo que voy encaminado a que cuando Dios me indique, ya desde mi figura o posición de faraón, voy entonces a liberar a mi pueblo. Probablemente él lo habrá considerado así. Pero desde la ventana humana, ¿no? Desde la cima del poder egipcio, y así quizás él lo pudo concebir. Pero no fue así. Éxodo 2, 11 al 12 nos muestra una escena donde Moisés ve que hay un hebreo o que hay un egipcio que está golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos, y dice que va Moisés, lo defiende a su hermano hebreo, mata al egipcio, lo esconde debajo de la arena, pero lo estaban viendo. Hubo quienes lo vieron. Este acto no pasó desapercibido, y cuando el faraón lo supo, procuró matarle, y Moisés tuvo que huir, tuvo temor. Así comienza su segundo periodo de vida. ¿Ok? 40 años en el desierto en Madián, como pastor, lejos de la corte, del poder y de sus propios planes quizás preestablecidos anteriormente. Ahora, ¿era el plan de Dios que las cosas se dieran así? ¿Era el plan de Dios que Moisés le diera muerte a este egipcio? No lo creo, no. Dios no necesita para ejecutar sus planes que sus hijos cometan actos de justicia con sus propias manos. Sin embargo, lo importante, y quiero resaltar esto acá, es que Dios no nos desecha
cuando nosotros hemos cometido algunos errores. No, sino que como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que, conforme a su propósito, son llamados. Es decir, no necesitamos realmente errar. La Escritura dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si hubierais pecado, recuerda que tenemos a Jesucristo, el justo. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Pero lo que sí podemos tener la seguridad es que aún en medio de esos errores, que a veces cometemos hasta con buena intención, porque posiblemente la intención de Moisés originalmente era buena, no fue un pecado premeditado con alevosía, sino fue una reacción movido por misericordia, por compasión para con su pueblo. Le llevó a cometer este error, pero Dios no le abandonó. Dios no le abandonó. Y fíjate tú cómo acá dice, por ejemplo, en el libro de Patriarcas y Profeta, la página 225, dice que Moisés tuvo que abandonar su idea de ser libertador a la manera humana para ser transformado en el desierto, moldeado por la humildad, el silencio, la soledad y la oración. Entonces, claro que cuando estos rumores fueron los cuales fueron exagerados, lo pintaron a Moisés como un revolucionario que pues podría traerle problemas al pueblo de Egipto, levantar entonces esa crisis. Bueno, esto fue lo que llevó a que el faraón tomara la decisión de darle muerte a Moisés y tener él que huir, ¿ok? Ahora, en Madián, allí junto al pozo, Moisés se encuentra con Jetro, quien más adelante se convierte en su suegro. Se casa, tiene una familia, se convierte en pastor. Y fíjate tú qué contraste hay allí. Desde de la grandeza del palacio, pues a la rutina del pastoreo, a la rutina del campo. Pero ese fue el plan de Dios que utilizó el Señor para prepararlo verdaderamente. En Egipto aprendió lo que significaba ser pues alguien de poder, con estrategia, sí, y de algo debe haber servido eso. Pero fue en el desierto donde él aprendió a depender completamente de Dios y no de su preparación para la batalla y la formación que recibió en la corte del faraón. Entonces, la vida de Moisés se divide en 3 etapas de 40 años cada una. En Egipto, 40 años donde aprendió lo que el mundo enseña o la grandeza del mundo, pero 40 años en Madián donde tuvo que desaprender siguiendo el modelo de Dios, siendo moldeado por Dios. ¿Sabes que no solo se trata de que tenemos que aprender muchas cosas, sino que a veces se trata más que de desaprender? Erradicar esos hábitos allí enquistados en nuestra vida. Y pues a veces decir no cambiaré o por más que lo intento no puedo, pero Dios tiene planes maravillosos para con nosotros. Y finalmente los otros 40 años de él, que fue bajo el liderazgo de Israel, donde lleno del Espíritu de Dios, él guió a su pueblo hacia la libertad. Así que esta historia nos recuerda que nuestros errores no cancelan los planes de Dios y que pues a veces el camino hacia el cielo implica trato doloroso, refinamiento, cambios drásticos, pero Dios nunca nos deja. Si tenemos que pasar por el fuego, Él está con nosotros en el fuego. Si tenemos que pasar por el desierto, Él está con nosotros protegiéndonos. Así que esto es lo que nos debe motivar a que siempre los planes de Dios son los mejores y que yo me debo someter a los planes de Dios. Hemos llegado al final de esta lección. El resumen de esta lección, cuando nosotros miramos en conjunto la historia de esta semana, creo que vemos con claridad. Yo destacaría una verdad profunda, y es que Dios tiene el control. Dios sigue siendo soberano. Dios interviene en el momento preciso. Aunque a ti te parezca que Él demora, Dios actúa en ese momento a veces más oscuro, pero lo ha hecho a veces utilizando personas fieles, instrumentos inesperados para el concepto humano, pero siempre frustrando los planes del enemigo y mostrando su poder y su soberanía.
Moisés nació en tiempos de crisis, la opresión era feroz, los bebés hebreos eran asesinados por orden del faraón, pero el pueblo, a pesar de que vivía en esclavitud, nunca dejó de estar allí bajo el cronograma, el reloj divino, donde en el momento en que la profecía de Dios había dicho es tiempo de la liberación, esta liberación llegó. Nunca la mano de Dios se retiró de su pueblo. Dios actuó a través de una madre valiente, a través de una hermana vigilante, a través de una princesa compasiva, a través de unas parteras que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así ese niño condenado a morir se convirtió en el hombre que más adelante lideró la travesía por el desierto hasta la tierra prometida de este pueblo. La providencia divina trabaja silenciosa pero poderosamente. Aunque este mundo está bajo el dominio del adversario, a quien el mismo Jesús llamó el príncipe de este mundo en Juan 14:30, realmente no es Satanás quien gobierna. No. Él usurpó el lugar que debía ocupar Adán. Pero Jesucristo le venció con su vida, con su muerte en la cruz y con su resurrección. Esa victoria es la que nos garantiza a ti y a mí que sin importar lo que enfrentemos, la gracia de Dios es suficiente para sostenernos, para guiarnos y para darnos finalmente la redención eterna. Podríamos preguntarnos por qué permitió Dios que su pueblo sufriera tantos años en Egipto. ¿Por qué aparentemente tardó en intervenir? ¿Sabes qué? No tardó. La respuesta está en Génesis 15, 13 al 16. Dios le había dicho a Abraham que sus descendientes estarían en tierra ajena durante 400 años. ¿Por qué? Bueno, él dijo, porque aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo. Dios no solo actuaría ni ha actuado nunca pensando solo en su pueblo, sino también considera el contexto moral en los pueblos que serán afectados cuando el juicio de Dios se desate. Nosotros muchas veces pasamos por altos factores que solo Dios puede ver con claridad, que es el tiempo, que es la justicia, es la maduración espiritual de los agentes que Dios va a utilizar, el juicio de las naciones y una cantidad de cosas que va más allá de tu sufrimiento temporal, que a veces tú dices, ¿y cuándo se acabará? Pues ¿sabes cuándo? Pues cuando ya Dios dispuso que esto ocurriría. Dios está obrando y pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que esta lección nos recuerda que Dios nunca está ausente, que Dios nunca se tarda, que incluso en medio del sufrimiento su plan está avanzando. A veces no lo entendemos, pero Dios siempre está y estará al control. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser pacientes, a esperar en Jehová, a cumplir con nuestra tarea y así como lo hizo Moisés, tú y yo somos esos obreros, hombres y mujeres que Dios está buscando, que confiemos en Él y que estemos dispuestos a esperar, a dejarse moldear, para que cuando ese momento llegue, seamos instrumentos también de liberación y de esperanza para tantas personas que perecen sin haber conocido la buena nueva de la salvación. Esta ha sido esta primera lección de introducción. Nos abre ya un contexto, nos coloca, como quien dice, en el camino que vamos a recorrer ahora durante estos 3 meses. Esperemos que Dios nos llene de salud, de dedicación, de sabiduría para poder profundizar en este estudio, sacar lo mejor de este estudio, no solo para tener un conocimiento teórico, sino para aplicar esas verdades del pasado a nuestra vida diaria y que podamos vivir llenos de esperanza y en una fidelidad absoluta. Dios te bendiga. Quiero orar por ustedes. Padre querido, gracias por tu palabra, gracias por tu providencia, gracias por tu poder y gracias porque nunca has abandonado a tus hijos. Nunca abandonaste a tu pueblo en el pasado ni lo harás ahora, nunca. Pronto tú nos vas a liberar. Sí, Señor. Mientras tanto, tú nos cuidas, tú nos proteges y aún en medio de las situaciones difíciles, tú de allí sacas cosas maravillosas, crecimiento y fortaleza que nos van a ayudar a poder mantenernos firmes
cuando pruebas mayores lleguen. Bendice a todo aquel que recibe esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te guarde. Ha sido un placer para mí compartir este estudio. Compártelo, por favor. Suscríbete al canal. Conviértete tú también en un canal de bendición. Son mis deseos para ti y mi petición también. Dios te guarde. Chao.